Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos, un nuevo episodio de Zona Franca para hablar de corrupción del sistema carcelario y penitenciario colombiano que desde hace años no tiene uno sino varios, múltiples problemas. Basta con recordar la caricatura de la fuga de la excongresista costeña Aida Merlano, los lujos de grandes políticos y empresarios, incluso extraditables, y empresarios como Carlos Matos, un preso paseador, un preso que usaba la cárcel prácticamente como dormitorio, mientras que salía en carros oficiales, en carros de la guardia, en el día a gerenciar sus negocios sin ningún tipo de problemas. También está la célebre fuga de uno de los grandes narcotraficantes del país, alias Matamba, y el hecho más reciente, el del Negro Over, el jefe de los rastrojos costeños, un delincuente que con toda la comodidad seguía delinquiendo desde su cárcel y no tenía ningún impedimento, ningún reparo para amenazar a fiscales, a policías y a comerciantes como retaliación, como la venganza por la captura de su mujer, que dice la justicia era la jefe de finanzas de esa organización. A esta corrupción carcelaria se le suma una crisis de hacinamiento grande, una consecuencia que es vieja en las cárceles de Colombia, y la sensación de la ciudadanía de que la justicia no funciona porque no se meten a los delincuentes a cárceles, sino a hoteles, a resorts. Con este cóctel, un sector político ha pedido más mano dura contra quienes delinquen e incluso claman que se les encarcele y que se haga un sistema penitenciario como el del Salvador, emulando un poco al presidente de ese país, que es Nayib Bukele, que se ha hecho famoso mundialmente por hacer públicas los videos virales, famosos, que le han dado la vuelta al mundo, de presos en cuclillas, en calzoncillos, presos que pertenecen a bandas en ese país. Ese es el tema de conversación esta noche. Bienvenidos. Esta noche el tema de conversación es la amenaza que esta semana lanzó desde una cárcel en Girón, Santander. El Negro Over amenazó a delincuentes, él también a los que le han declarado la guerra en la costa atlántica, pero su blanco son policías, son comerciantes, son fiscales, como venganza por la captura de su mujer, alias Vanessa. Lo hace en un tono retador, en un tono desafiante desde su centro de reclusión, del que fue aislado. Fue trasladado a otro, intentando frenarle un poquito la corrupción, la sinvergüencería que tenía él allí. Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer, o miramos cómo estamos, o yo no sé, ya, 3 condenas, bueno ya, no digo más nada, que Dios me los bendiga grandemente, me dé larga vida, mucha protección y que usen chalecos antibalas, pero yo solicito la entrevista, por favor. Ese video le costó la cabeza al director de la cárcel de Girón, Santander. Ese es el tema de conversación. Esta noche está con nosotros Cristian Garcés, es representante a la Cámara por el Centro Democrático, partido de oposición. Representante, buenas noches. Buenas noches, María Camila. Un saludo para usted, para las personas que van a participar de este diálogo y obviamente para todos los televidentes de Zona Franca. Gracias, señor. Esmeralda Echeverri es directora del movimiento Cárceles al Desnudo. Doctora Esmeralda, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, María Camila. Un cordial saludo para los compañeros de mesa y para toda la teleaudiencia. Gracias. También está con nosotros esta noche Óscar Roballo, es abogado, defensor de derechos humanos, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, que es un sindicato de los muchos que tiene el IMPEC. Señor Roballo, buenas noches, bienvenido a este espacio. Hola, María Camila, un saludo muy especial para todos los colombianos que nos ven hoy, para todos los miembros de la mesa de trabajo. ¿Cuántos sindicatos tiene el IMPEC? El IMPEC tiene 24 sindicatos que cumplen requisitos legales. ¿De qué tamaño, a propósito de toda esta radiografía, Matamba, Aida Merlano, Matos y ahora el señor Over, de qué tamaño es la corrupción que hay adentro del IMPEC? Bueno, nosotros como sindicato hemos denunciado múltiples casos de corrupción, pero hay una corrupción que es macro dentro del sistema carcelario. Nosotros hemos visto cómo todos los recursos de las personas privadas de la libertad, que son más o menos 28 millones de pesos al año, se van para enriquecer la empresa privada y se ha privatizado la mayoría de servicios públicos que tienen estas personas privadas de la libertad. Estos casos se pudieron haber evitado con una simple inversión de los recursos económicos en tecnología, pero la USPE, que es una entidad que ha sido sobrevalorada por el Estado,
y que ha sido arduamente investigada y denunciada, que ha tenido 7 directores, una de ellas está presa, que es la doctora Palau, pues lo que ha hecho es entorpecer todo lo que ha hecho el sistema penitenciario. El ministro de Justicia en buena hora ha solicitado, dentro de una reforma, dentro de una facultad extraordinaria que va a tener el presidente Petro, unificar y fusionar estas dos entidades, el IMPEC y la USPE, porque obviamente toda la responsabilidad que la sociedad y que muchos sectores políticos le están arrojando al IMPEC y nosotros somos víctimas del sistema. Todos los reflectores apuntan al IMPEC y la pregunta que se hacen, no por pero este es el caso reciente, que es el del Negro Over, es cómo llega ese teléfono celular a manos del Negro Over si no es a través de un guardia corrupto que permite el ingreso de un celular. Bueno, hay varios factores, no se puede estipular, como dice, yo creo que la sociedad y muchos medios de comunicación piensan que aquí hay una puerta donde ingresan los elementos prohibidos y hay otro donde hay un guardián en una caja registradora, y eso no es así. Nosotros somos servidores públicos que cumplimos con una función, pueden haber lunares dentro del instituto, lo hemos denunciado, hemos solicitado que se fortalezca el aparato disciplinario, pero lo importante es que hay muchos medios, los privados de la libertad utilizan cualquier medio, tecnología, hemos encontrado drones, hemos encontrado visitantes, funcionarios ajenos al IMPEC, contratistas, que tienen sueldos básicos muy bajos y pues caen muy fácil en la corrupción, pero si no hay demanda no hay corrupción. El Estado colombiano se gastó un poco de dinero en antenas inhibidoras que no sirvieron y no han querido seguir lo que dice la Corte. Eso es problema de gobiernos de hace más o menos 25 o 30 años, que es, ¿por qué no mejorar el sistema de comunicación en las cárceles? El minuto de celular más caro en Colombia se vive en las cárceles. Entonces, cuando un Estado... ¿Cuánto vale un minuto de celular en una cárcel? Más o menos 500 pesos, una tarjeta de 5.000 pesos puede durar solo 10 minutos. Pero cuando los estados, los gobiernos anteriores han convertido las personas privadas de la libertad en un negocio, es difícil que se evite esta crisis carcelaria. A pesar de que Colombia en sistema carcelario latinoamericano es fuerte, que muchos sistemas de países, muchos funcionarios de países vienen a capacitarse con el sistema del IMPEC, entonces vemos que no estamos tan mal en comparación a todas las personas privadas de la libertad. Colombia tiene las bandas criminales más pesadas de toda Latinoamérica, tiene los narcos más grandes de toda Latinoamérica, los agresores sexuales más grandes de Latinoamérica, y eso genera que la población reclusa en Colombia sea sui generis y es muy difícil custodiarla, y menos cuando carecemos de tantos recursos. Representante Garcés. Yo pienso que el IMPEC hay que liquidarlo. Yo creo que todas las personas que trabajan ahí debemos incorporarlas a otras actividades oficiales, porque no podemos generalizar, pero precisamente hoy el narcotráfico es tan poderoso en nuestro país que su capacidad de comprar, sobornar y corrompir los funcionarios del IMPEC es claro. Para mí el modelo, yo privatizaría las cárceles del país, eso permitiría un contrato con una empresa que concursara, permitiría garantizar una eficiencia en el manejo de los recursos, permitiría que si hay casos de corrupción se cancele ese contrato, y además hoy nadie responde, María Camila. Hoy cuando hay esos casos donde se vuelan estos sanguinarios criminales que han matado a un montón de colombianos, no responde el presidente de la República, no responde el ministro de Justicia, no responde ni siquiera el director del IMPEC. Por allá siempre cae responsable un director de una cárcel. Si existiera una empresa privada manejando las funciones carcelarias hoy en nuestro país, el representante legal posiblemente se iría a la cárcel. La junta directiva se vería enredada inclusive en un problema penal y no podrían volver a contratar con el Estado. Usted es partidario de ese modelo de mano dura, digo, porque hay sectores políticos, incluyendo el Centro Democrático, algunos compañeros suyos que dicen hay que buquelizar, haciendo apelación al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las cárceles en Colombia. Yo sí creo que hay que buquelizar las cárceles si estamos hablando de 3 cosas. La primera, que el que cometa crímenes en Colombia pague, porque la impunidad tiene agobiado y desesperado a los ciudadanos. Segundo, que funcionen las cárceles, que no se nos vuelen, que no tengan prostitutas, cigarrillos, drogas, celulares, todo lo que vemos, pero eso es una constante, descubren unos pocos, pero eso es permanente. Y tercero, obviamente que no se les violen los derechos a los reclusos, que tengan condiciones,
porque aquí las condiciones son tan malas, María Camila, que yo creo que inclusive las penas se les deberían reducir a muchos de ellos, porque están pagando casi el doble del sufrimiento que es estar uno recluido en una celda, pero si fuera eso, hay suficientes presos que no caben unos encima de otros y hay todas esas condiciones tan tristes y lamentables de nuestras cárceles. Esas personas hoy no deberían estar sometidos a eso. Doctor. Entonces, con esas tres condiciones, yo sí haría, ¿cómo es el término? Buquelizar las cárceles en nuestro país y luchar contra el crimen de esa manera y garantizar un buen servicio carcelario. Buquelizar, doctor Echeverry, ¿usted es partidaria de ese término, de esa fórmula que es la fórmula del Salvador? Absolutamente no, y de hecho le digo al representante Garcés que si avala este modelo, pues no podemos garantizar derechos a los privados de la libertad. Es importante agregar a lo que mencionaba el distinguido Roballo, que si bien es cierto el tema de corrupción pasa por el lado de los funcionarios que están laborando en esta institución, también lo es que es difícil sancionar a esos funcionarios porque muchos de ellos se encuentran aforados. Entonces ahí ya tenemos un problema. O sindicalizados. Sí, se encuentran sindicalizados, entonces ahí ya tenemos un problema, pero tampoco podemos satanizar una entidad y a toda la institución, como lo decía el representante, que la solución es liquidar el IMPEC. No, yo creo que definitivamente debemos reformar el sistema penitenciario, debemos sacar esas manzanas podridas que tiene la institución, porque las manzanas podridas no solamente están en la guardia, están en los directores de cárceles y están en esos funcionarios administrativos que están en la dirección general o en estos cargos administrativos. Creo que es importante que el gobierno nacional pues realmente centre su visión y su misión en replantear todo este modelo, en replantear el modelo, sacar las manzanas podridas y definitivamente dejar un sistema carcelario que pues tenga erradicada la corrupción, pero además que sea garante de los derechos humanos. Representante. Es que en el sector público sacar una manzana podrida es casi imposible. Yo fui director de planeación en la Gobernación del Valle. Yo sé lo que es manejar funcionarios públicos. Los procesos disciplinarios son eternos. Si esto fuera una empresa privada, como la empresa privada tiene que responderle al Estado con un objetivo de ese contrato, ante la sospecha de que hay un guardia, un director de una cárcel, actuando con corrupción, a esa persona se le despide sin justa causa, se le indemniza y se solucionó el problema y se le responde al Estado. Pero como están sindicalizados, como tienen fuero, pero además como son funcionarios públicos, en Colombia eso no funciona. Y si funcionara, no estaría pasando lo que hoy tenemos. Es que los casos de corrupción son constantes. Yo ahora estaba mirando noticias constantes de diferentes medios de comunicación. Hay mafias que se descubren porque alguien denuncia, porque se hace un operativo sorpresa, entonces se descubren un montón de celulares, de dinero, de whisky, de licor, todas esas cosas, y entonces se genera ese problema. ¿Cuántos son sancionados? Porque yo me pregunto, yo estoy de acuerdo, alguien tuvo que meter. ¿Será que y siempre sale uno o dos culpables? Y todo lo que está ahí, todo lo que mira eso y que observa esa situación de la cárcel, nadie responde. Entonces, yo creo que tenemos que entender que hoy un narcotraficante que se gana 1.000 millones al mes, 2.000, que son con patrimonios de 50.000 millones, los meten a la cárcel. Pues, ¿qué es ofrecer y comprar a nuestros funcionarios? Eso es muy triste. Yo creo que los estamos sometiendo inclusive a que ellos, su vida peligre. Mire ese criminal lo que dijo. Estoy dando orden de que liberen a mi esposa. ¿Eso a quién le cae? Al que lo detuvo, al fiscal, al que está ahí en el proceso. No, es una sentencia a muchas bandas. Pero lo mismo pasa con los que están en el IMPEC. Si lo llaman a decirle, le vamos a agarrar a su hija y se la vamos a torturar si usted no me ayuda a meter los celulares, el whisky, las prostitutas, ¿qué hace el guarda? Tiene que sucumbir ante la violencia y la amenaza de una persona de estas. Representante, yo sí lo veo muy descontextualizado en el tema de la privatización. El 80% de los servicios públicos están privatizados. Hacen parte de la empresa privada y son el foco más grande de corrupción en el sistema penitenciario, los dispositivos electrónicos, la salud, la alimentación. Lo único que no han privatizado es la custodia y vigilancia y el tratamiento penitenciario. Ahora yo le pregunto, ¿sabe el problema que tiene la vigilancia privada en Colombia? ¿Sabe cuánto genera el foco de corrupción cuando una empresa privada cobra
6, 7 millones por un vigilante y le pagan 1.200.000 pesos. Eso no es ¿Y corrupción. qué pasa? Claro. Eso no es corrupción. Eso es enriquecer la empresa privada Eso y es no lo es que está corrupción. pasando con la alimentación y es continuar con Roballo, pero con usted que está las diciendo personas que la privadas de la tecnología- libertad sean un negocio. O sea, usted patrocina que las personas privadas de la libertad se sigan convirtiendo en un negocio y que enriquezca la empresa privada. Eso no es un emprendimiento, eso es violar los derechos humanos. ¿Cuántos? Las reglas Mandela ordenan de que el Estado colombiano tenga la prioridad dentro del Estado. El sistema carcelario lo fregó, esa extinción de funciones que tuvo entre la USPEC y el IMPEC hace más o menos 12 años. ¿Cuántos años Y lleva usted en el IMPEC? Yo llevo 21 años, representante, y le cuento. Quiero mostrarle las imágenes, que son las imágenes que le dan la vuelta al mundo, las imágenes de los presos, que son los pandilleros, las famosas maras, si nos ayuda el equipo de producción, que son las famosas maras en El Salvador. Esos son los modelos carcelarios. Esas imágenes, Dragoneante Roballo, son viables en el caso colombiano. Bueno. Cuando usted ve esas imágenes, usted que lleva más de 20 años en el servicio penitenciario como guardia, como dragoneante, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Colombia ya buquelizó las cárceles en el año 2000 cuando el Buró de Prisiones incurrió en las cárceles. Y recordemos lo que pasaba en el año 90, en los años 90. Internos con armas, con granadas, con visitas todos los días, y eso era avalado por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué hizo? Buquelizó las cárceles, creó la cárcel de Valledupar, de Dorada, de Popayán, Los Girón. y violó todos los derechos humanos que habían en ese tiempo, porque no es un régimen que se pueda ejercer en Colombia, y ese régimen ya fracasó. Todo eso que vemos ahí ya se vivió en Valledupar y fracasó. ¿Cuántas demandas pagó el Estado por esa violación de derechos humanos? El Salvador tiene algo muy particular, porque tiene un estado de Excepción. sitio, un estado de excepción desde hace más de un año. Entonces, capturas sin ¿Cuáles son orden las violaciones judicial, a derechos humanos que usted capturas- ve en esas imágenes de El Salvador? Totalmente, eso atenta contra las reglas Mandela. ¿Cómo se van a resocializar las personas privadas de la libertad? Yo pienso que todos esos recursos que el representante plantea que se vaya para la empresa privada, tiene que construir más colegios, más universidades, hay que prevenir el ¿Su delito. tesis es que la mano dura no funciona? Hay que, sí, obviamente hay unos casos, porque es que las personas privadas de la libertad lo hacen, pero siempre garantizando derechos humanos y buscando la resocialización de las presos. No pueden seguir siendo bodegas humanas ni centros de violación de derechos humanos las cárceles en Colombia. Ya cambiamos ese concepto de las bodegas humanas. De hecho, la Dirección General del IMPEC tiene una política anticorrupción muy buena. Se han visto desde que hubo los cambios de los escándalos que mencionaban, la picota no está dando ¿Pero escándalos. usted cree que hoy el sistema de prisiones de Colombia es un sistema modelo, un sistema para mostrarle al mundo como un sistema exitoso? En Latinoamérica ha marcado tendencia, con muchos defectos, porque es que el abandono administrativo de los anteriores gobiernos ha sido muy fuerte. Se convirtieron en popularizar las penas sin tener en cuenta el impacto que van a tener dentro de las cárceles. Entonces, el gobierno anterior recibió un estado de cosas inconstitucionales que eran las cárceles. Cuando entregó 2, porque el hacinamiento se trasladó para las URIs y estaciones de policía. Muchos letrados decían que la solución era la policía, a la custodia, y vea la problemática que hay en las URIs. A mí me gusta que se vea toda esta problemática porque hay que tener decisiones de fondo y de voluntad política. En las reformas actuales la están planeando, pero están confundiendo el tema con impunidad. Y con esto, yo por lo menos avalo las políticas del gobierno actual. En el Plan Nacional de Desarrollo pasado yo respaldé un texto que era que se pudieran desarrollar modelos de concesión para hacer las cárceles. El gobierno realmente de Duque no hizo nada al respecto. Yo creería que si uno puede montar unos modelos donde los presos tengan la oportunidad realmente de aprender competencias, de resocializarse, de tener unas condiciones humanas adecuadas en otro tipo de cárceles, y eso lo puede hacer un privado. En El Salvador, por ejemplo, yo lo el entregaría. modelo Allá es son que los públicos. presos trabajen y paguen su comida. Más Aquí- o menos así es el modelo que ustedes... Y que que paguen su comida o no, para mí es más importante que si aprenden cosas, si desarrollan actividades que les permitan disminuir la pena, yo creo que eso demuestra que las personas están cambiando. No lo que tenemos hoy, ese hacinamiento y esa generación de violencia donde se delinque inclusive desde las cárceles. Pero yo quiero decir una cosa importante sobre esos videos, es que ahí hay un mercadeo que está haciendo el presidente de El Salvador, es decirle a todos los criminales, así van a terminar. No lo que pasa en Colombia, que hoy tenemos una política que el presidente se reúne con los criminales para ver cómo disminuye penas, cómo hace procesos que la paz total y todo eso. Es el mensaje totalmente diferente.
El que es criminal en un país debe saber que lo espera una cárcel para pagar su condena. Y yo sí le diría al doctor Roballo algo, no confundamos. Una cosa es la corrupción que puede haber en la compra de alimentos, en la tecnología, en todos esos temas administrativos. Que son pero muchos aquí, millones. no, pero claro, pero es que ese no es el tema de hoy. Estamos hablando hoy de por qué se vuelan los presos. Mercaderes. ¿Por qué se Porque vuelan no los hay presos? tecnología. ¿Por qué hay personas que meten ¿Usted elementos cree prohibidos? Y en eso no me puede decir Roballo ¿Y usted cree que que las gobierno personas no estuviera tienen que mejor? ver. Porque si usted me dice que hay un robot abriendo la puerta, montando en el carro de la UNP al señor Matamba y volándose, y a otros que entonces yo le aceptaría. Es una fuga de Representante. Estado. Hay Como la de personas Ayala Merlano que están son siendo fugas de Estado. sobornadas ¿Y qué y compradas. gobierno era? Representante. Y yo le quiero preguntar a ustedes dos, ¿quién responde? ¿El director de la cárcel? Ese es el que responde. Han salido 72 no, aquí tiene que suspendidos. responder la organización. Nadie responde. Nadie responde, pero el ciudadano común, Era el más colombiano, fácil ponerle una aterrado cámara a ver a- que el señor al negro, que violó ¿no? la hija está muerto de la risa en la cárcel, que el traqueto está con prostitutas. Eso es lo que ve el colombiano. Doctora. Y ustedes me dicen que el problema es tecnología. No, hay que aceptar que hay problemas que el narcotráfico, el crimen, nos es capaz hoy de comprar a nuestras personas, a nuestros funcionarios, lastimosamente. Usted mismo lo dijo, Roballo, es demasiado el poder. Entonces hay que sacar eso de las personas. Por eso yo digo, contratemos empresas Doctora, privadas que bueno, respondan. sobre la mano dura, que me parece interesante, la ayuda de memoria que trae el dragoneante Roballo de lo que ocurrió en el pasado. ¿Eso no ha funcionado? ¿No es una experiencia exitosa en Colombia la mano dura contra el crimen? Claramente no. Mire, María Camila, en Colombia hay más de 98.000 personas privadas de la libertad en 128 establecimientos carcelarios. Personas que viven en condiciones absolutamente indignas, donde podemos decir que estas personas han sido pues, convertidas en un negocio. Mencionaba el representante algo importante, que quizá todas esas imágenes que nosotros vemos son un mensaje a la delincuencia en El Salvador. Yo estaría absolutamente en contra que esas imágenes lleguen a ser el pan de cada día en nuestro país, porque las personas que están privadas de la libertad cometieron delitos, se equivocaron, pero también tienen derechos. Es más, ese señor que salió en ese video tiene derechos que tenemos que respetarlo porque es un ciudadano. Y los derechos de los comerciantes, de los fiscales y de los policías que este señor sentenció. Claro, María Camila. Pero ¿Quién defiende esos derechos? Claro, María Camila, pero no podemos decir que nosotros vamos a vulnerar los derechos de esas personas que también están privadas de la libertad, porque estamos haciendo lo mismo. Es importante decirle a la ciudadanía que la persona que se equivocó pues debe ser sancionada. No estamos en contra de la cárcel. Y creo que en eso podemos coincidir. La cárcel debe existir porque hay ciertos delitos. Pero si comparáramos los dos ejemplos, El Salvador y Colombia, ¿qué ha sido el motivo de discordia y de diferencia entre el presidente Petro y el presidente Bukele? Hay un caso de éxito y el otro que no lo es tanto. Total. No lo es para nada. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Hablemos de las cifras de reducción de criminalidad en El Salvador. Se redujeron a cifras mínimas, o por lo menos eso es lo que venden a través de los... Eso es lo que se vende, María Camila. pero volviendo al punto del representante Garcés, ¿usted no cree que hay un mensaje allí a la delincuencia, a las maras, que es cierto, tenían casi arrodillado y doblegado a un país como El Salvador? Sí, claro, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta que El Salvador es un país diferente, la situación es completamente diferente. Nosotros somos una ONG que trabaja en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y estamos en contacto con esas ONGs que trabajan en El Salvador. Es que la violación de derechos humanos no solamente a los privados de la libertad, María Camila, la violación de derechos humanos es a los funcionarios de las ONGs, es la violación de derechos humanos, es a toda la ciudadanía. Estamos ante una dictadura, no podemos comparar. Y decir, Roballo mencionaba algo sobre el modelo y que se veía a través de lo que sucedió en la cárcel de Valledupar. Es que la cárcel de Valledupar fue como el ejemplo o el conejillo de Indias. Y es que hay una cantidad, en eso tiene razón el funcionario Roballo, acá hay una cantidad de demandas porque es un establecimiento carcelario que vulneraba los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Es que estar privado de la libertad, si usted llega a una cárcel, María Camila, no quiere decir que sus derechos constitucionales van a ser vulnerados por el Estado. Estamos de acuerdo en eso, doctor Roballo. Es que la discusión, yo creo que sí hay que ubicar en algo. Sí. Mano dura no puede ser tratar mal al preso. No, eso no estamos Pero hablando. lo que vemos en las imágenes Lo que es estamos maltrato. hablando aquí es de que se pague la condena. Y yo sí quiero hacerle una pregunta a ustedes dos. Para mí, ¿sabe quiénes son los que pagan la condena y 3 veces por las malas condiciones? Los presos pobres. Exacto. Porque los presos ricos
muertos de la risa, los políticos, los empresarios y los traquetos de peso como este señor que se atreve a amenazar. Esos son los que tienen derechos hoy en nuestras cárceles. ¿Por qué? Por el dinero. Mientras que el pobre padre de familia que cometió un error, o inclusive de pronto es inocente, está ya hacinado en una cárcel. Una de las soluciones es quitarle el estrato a las cárceles. Aquí hay cárceles de primera, presos de primera y presos de quinta categoría. Eso sí. Quitarle el estrato a las cárceles es parte de la solución. Desde todos esos escándalos que mencionábamos, ha habido una transformación evidente en las cárceles, ¿sí? A pesar de que no hay recursos, a pesar de que se sigue manejando el mismo presupuesto, ya la política anticorrupción ha disminuido. Si ustedes se dieron cuenta, si Over tuviera comprado todo el sistema, no estaría en la dorada en este momento. El director del IMPEC dijo que por lo menos Están 10 dragoniantes estaban involucrados. La mano dura es en las suspensiones y ni siquiera el fuero sindical cobija este tipo de suspensiones, porque eso no es un manto de impunidad. Ahorita hemos visto compañeros suspendidos, detenidos en este momento, porque los procesos están andando, porque hay un director general y un ministro que le han puesto la brecha a esto. Le han puesto la mano dura al sistema y han hecho cambios circunstanciales importantes, como cambiar directores, y no eso dice que es una medida populista, pero Roballo, porque han aquí hecho tenemos cosas muy experiencias como la buenas. de Aida Merlano y tenemos personas sancionadas en lo disciplinario y en lo penal. ¿Sí? Que es un con caso lo de Matamba demostrado. también hay gente con Matamba detenida. también hay un guardia En el caso de la modelo también hay 6 compañeros Pero ¿no será que detenidos? estamos haciendo lo mismo para el mismo problema y eso es consecuencia de que estamos haciendo algo mal y no solucionamos el problema? No se puede satanizar a todo un cuerpo de custodia, porque vea, qué bueno que hablan de Over, de Aida Merlano, pero si ustedes ven las redes sociales, a diario hay programas de teatro, hay actividades de redención, comunidades terapéuticas, que eso es lo bueno que hay que mencionar, porque no todo es malo. Y en Colombia, a pesar de la crisis carcelaria, hay personas privadas de la libertad que se resocializan y son un gran número de personas que lo hacen. Entonces uno ve lo más populista, pero no ve la minucia, y es que hay 128 establecimientos carcelarios, solo hay uno pero lo que bueno está no es causando el escándalo. deber ser de un funcionario no es obrar bien. Es lo mejor. No, porque es que Pero nosotros estamos custodiando y vigilando. Obrar bien. Pero el tema de la resocialización con esta crisis carcelaria es algo que hace que se supere para lo que funciona el IMPEC. Eso es como transformar las personas privadas de la libertad, y eso es lo bonito que tiene el instituto, a pesar de todas estas falencias que hemos demostrado aquí en el programa. Doctor Echeverri. Bueno, con relación a lo que menciona el distinguido, hay que decir varias cosas, que infortunadamente, en todos estos hechos de corrupción se ven involucrados funcionarios de la Guardia y funcionarios que están, lo repito, aforados. Decía el funcionario que las investigaciones avanzan, pero no pasa nada porque están sindicalizados y tenemos una gran falla en la unidad de control interno disciplinario del IMPEC. No pasa nada, se ven vinculados a estos escándalos, los apartan de su cargo un tiempo y después vemos que son reintegrados a sus labores. Entonces yo creo que ahí sí hay una falla, distinguido, y hay que trabajarle al tema. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que están vinculadas pues, a estos hechos, pues obviamente utilizan el sindicato como un manto que los arropa. Y es más, hay un proceso que tiene que hacer levantamiento de fuero. Han suspendido más o menos 15 directivos sindicales que se han visto inmersos en casos de corrupción y los han suspendido, y hay unos que están detenidos. Obviamente no es el común denominador, pero la mayoría de casos, y yo sí soy reiterativo, hay una microcorrupción, pero jugar con los millones de pesos que se gastan en la seguridad, por lo menos vamos a ver los dispositivos electrónicos, eso lo maneja una empresa privada, y es la misma unión, de ese capítulo de los inhibidores de señal. De los dispositivos. De los dispositivos, que eso no funciona, doctora Echeverri. Y bueno, retomando el tema, comparto también la opinión del distinguido con relación a que las cárceles son el pan de cada día cuando hay un escándalo, cuando sucede, pero no se ve más allá, de las actividades que se realizan adentro, de esos procesos de resocialización que infortunadamente no son suficientes, y además de esas condiciones indignas que hoy padecen los privados de la libertad. ¿Las cárceles han sido universidad del crimen?
No podemos negarlos, que son universidades del crimen. ¿Hubo algún momento en que las cárceles cumplían su rol de resocializar? Jamás. En Colombia jamás la cárcel ha cumplido ese rol. Infortunadamente son universidades del crimen y son auténticos depósitos de personas. El distinguido menciona algo que es muy importante y estoy totalmente de acuerdo, es que definitivamente los presos son un negocio en Colombia. Un privado de la libertad le cuesta alrededor de 1.750.000 pesos mensuales al Estado colombiano, y aquí tenemos una cantidad de empresas, políticos y una cantidad de gente metida o inmersa en este tema carcelario porque le conviene. Definitivamente la población carcelaria, si usted analiza bien, María Camila, el 50% de las personas que están privadas de la libertad podrían acceder a otras sanciones y no estar en la cárcel, pero es que es un negocio tener un preso en Colombia, un negocio para empresarios de la salud, un negocio para empresarios de la alimentación. Entonces, pues de eso ya hay un proyecto de ley, que es el proyecto de humanización de las cárceles. Lo impulsa este gobierno, que está decidido a sacar de las cárceles a quienes estén allí por delitos menores, entre ellos algunos, decía increíblemente el ministro de Justicia, lesiones personales. Hablando de las comunidades del Negro Over, Daniel Gutiérrez es el director del IMPEC y anuncia que ya se habían implementado mayores medidas, increíblemente, de seguridad contra este preso, que es el jefe de los rastrojos costeños, el hombre de las amenazas desde una cárcel a funcionarios y también comerciantes en el Atlántico. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Frente a los hechos ocurridos el fin de semana en Girón, hemos tomado decisiones contundentes. La primera fue trasladar de manera inmediata a esta persona que está privada de libertad, alias el Negro Over, hacia un establecimiento de orden nacional de máxima seguridad de manera temporal al municipio de La Dorada. Estamos estudiando la posibilidad si sigue ahí o continúa hacia otro establecimiento. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de prisiones, de corruptos tras las rejas, de sinvergüenzas que siguen haciendo de las suyas. Uno de ellos, el Negro Over, que ya tiene nuevo domicilio, está en otra cárcel. Las imágenes son estas, las entrega el IMPEC, él pidiendo un televisor, dando muestras de un preso de quinta categoría. Se le acabaron las comodidades en la cárcel de Girón Santander y llegó a otra, una cárcel, esta es cárcel de mediana seguridad, Dragoneante Roballo. Es una cárcel de alta seguridad de segunda generación, La Dorada. Esto es en La Dorada. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de abrirla en 2003 y es una de las cárceles que se ha mantenido, pero se ha caído mucho por el tema de la seguridad tecnológica. Fácilmente la seguridad que pudieran prestarle sería una cámara, pero lastimosamente se demora 2 años en el proceso de contratación con la USPE y cuando la instalan mal y no funciona. Llegó pidiendo televisor. ¿Qué tipo de comodidades puede tener? No, ahí no pueden tener. De hecho, en esas cárceles de alta son televisores comunales. Ahí se ve que es el patio 1, que es de aislamiento por seguridad. Ahí tiene mismo su espacio para disfrutar el sol. Entonces yo no creo que vaya a tener muchos beneficios. Eso es mientras está ahí con el protagonismo, como dice el crimen, se calentó. Entonces, después de unos 5 años, le aseguro que tiene prostitutas, cigarrillos, licor, tiene lleva todo. 7 cárceles. No, después de esto. No, ahora lo pasan ahí y ese es el show. El show, ve ahí, toda la cosa, lo meten en una celdita. Le aseguro, María Camila, que en 3 años, 5 años, cuando a la opinión pública se le olvide el señor, otra vez está muerto de la risa no le da en su cárcel. El beneficio de la duda al IMPEC. Pero te quiero, no, yo respeto mucho a todas las personas que trabajan en el IMPEC. Es que el problema aquí, estamos hablando de un país que ha tenido narcopolítica, que tuvo un expresidente Ernesto Samper, que su gerente de campaña fue a la cárcel por recibir dineros. Ahora el hijo del presidente Petro está enredado con recursos que recibió en la campaña del narcotráfico. Estamos hablando de Colombia. Entonces aquí el problema es cómo solucionamos el problema. Ya sabemos que llevamos décadas y nos derrotan. El presidente Petro dice que no le gusta. Si les gusta. pudiéramos pagar a los del IMPEC unas cifras muy grandes y pudiéramos evitar esa corrupción, yo diría intentémoslo, pero ya está demostrado que no se puede. ¿Usted cree que es un tema de incentivo? O sea, que esta corrupción es porque los sueldos son muy bajos. No, es porque el narcotráfico tiene mucho dinero. Pero ojo, porque usted ahora dijo una cosa, María Camila, que pasamos de largo. La ley de humanización del presidente Petro es, vamos a acabar con el crimen, acabando los crímenes. O sea, entre esos está el concierto para delinquir. Muchos de los que cometen estos delitos es concierto para delinquir. En la ley de humanización están acabando ese delito, están buscando que salgan rapidito de las cárceles. Imagínese, mientras que este señor en Salvador, el presidente, muestra que allá el crimen no pagas cárcel. Aquí estamos disminuyendo los crímenes en Colombia.
haciendo acuerdos con los más mafiosos y más narcos y asesinos de nuestro país para que lleguen a pagar 8 añitos de cárcel. Entonces uno dice, ¿qué pasa con el colombiano que le mataron, que le robaron? Todo eso, hay impunidad total en Colombia. Eso es lo que es triste. Y yo creo que estamos sometiendo a las personas que trabajan al IMPEC en una situación que no pueden ellos resolver. Usted ve esas dos fotografías, doctora Esmeralda, la fotografía de un gobierno que está en plan de negociar y dejar en libertad a la delincuencia, y otro que por el contrario muestra videos y le da un mensaje al mundo de, ojo, que si usted es un delincuente, si usted es un integrante de una banda, esto es lo que le va a pasar. Mire, María Camila, son dos fotografías completamente diferentes, como usted lo menciona. Un gobierno el gobierno salvadoreño, que está enviando un mensaje quizá a través de esas imágenes, y un gobierno, un actual gobierno que tenemos, que está diciendo, bueno, aquí tenemos que empezar a buscar la paz de mil maneras. Creo que quizá, y si usted mencionaba hace un momento el tema del proyecto de ley, que es quizá lo que hace referencia el señor representante, que estamos vendiéndole impunidad a la ciudadanía. Tampoco es así. Creo que estamos buscando otros escenarios, porque hemos vivido muchísimo tiempo en guerra, María Camila, y aquí estamos buscando otros escenarios que nos acerquen un poco a un país un poco más humanista. ¿Pero libertades, no construcción de cárceles, no mano dura a la delincuencia? No, María Camila, es que ampliar los cupos carcelarios, es decir, que vamos a ampliar... Se lo pregunto porque eso lo dice ese proyecto de humanización. Sí, María Camila, pero entonces hay que conocer bien el contexto. Decir que ampliamos los cupos carcelarios es decir que vamos a ampliar el espectro de corrupción, porque es que todo el mundo tiene que ver con las cárceles. Usted encuentra una cantidad de legislativo políticos que tienen que ver con la construcción de cárceles, con la alimentación, con la salud. No, María Camila. Y hay otro punto que es clave, María Camila. Vender el proyecto. Infortunadamente han vendido mal el proyecto, entonces la ciudadanía cree que es que todos los delincuentes van a salir a la cárcel, a la calle. Eso no es así. Estamos hablando de personas que ya han cumplido un tiempo y que pueden recobrar la libertad, que podrían incluso pagar sus condenas con sanciones alternas. Es que nosotros no podemos pensar que la cárcel es la solución para todo. No, la cárcel debería ser como en Europa, la última sanción a imponer, pero aquí la cárcel es el modelo para todo. ¿No será que no podemos compararnos con Europa porque aquí importamos crimen y aquí tenemos todas las modalidades posibles de crimen? Es que hemos tenido 240.000 hectáreas de coca o más. ¿No será que no nos podemos comparar con Europa por eso? Es que, María Camila, tenemos, representante, hemos tenido una cantidad de gobiernos que, Dios santo, hay una cantidad de necesidades de la ciudadanía. Nosotros vemos que aquí hay una cantidad de necesidades y la gente se ve abocada a terminar delinquiendo. Por eso lo dije hace un momento, es que las cárceles deben existir porque hay personas que merecen estar en la cárcel, pero si usted ingresa a un establecimiento carcelario, más de esas 98.000 personas, muchísimas, de verdad, María Camila, no deberían estar en una cárcel y podrían pagar su condena con trabajo comunitario de manera alterna, no como estamos haciendo acá, que consideramos que el que se roba el cubo de gallina debe estar en la cárcel, claro, porque es un negocio para el Estado colombiano, un negocio para los políticos y un negocio para los empresarios. Pero es una caricatura, del sistema. Aquí no estamos soltando el que se roba un caldo de gallina, aquí estamos soltando el de primera línea, estamos soltando las disidencias de las FARC, es otro contexto. Dragonian. Bueno, a mí me gustan mucho los números y las estadísticas. El 40% de la población carcelaria es reincidente y el 65% está entre 18 y 25 años, en su mayoría por hurto. Estamos hablando casi de 60.000 personas que encontraron en ser delincuente una profesión. ¿Por qué? Por falta de garantías. Por eso nosotros siempre le vamos a apostar a que hayan más colegios, más universidades y más servicio de salud. Y cuando este gobierno quiere corregir un estado legislativo, judicial fallido con este proyecto de ley, es interesante porque es que el Congreso se dedicó a penalizar y a sentimentalizar las penas. Entonces, si había muchas penas de robo de celular, pues se inventaban la ley del robo de celular y todos se iban a dar a la cárcel. Y ya nos dimos cuenta que la cárcel no es la solución. Exacto. Representante Garcés. Hoy cuando las personas le roban su celular, y no importa si es de estrato 1 o 6, porque antes no le robaban lo que llamaban el flecha.
eso no se lo robaban, ahora roban todo. Pues resulta que es por eso, porque el que roba celulares no le pasa nada en Colombia. ¿Usted lo ha robado? Pero las cárceles están llenas y las URI están llenas. Yo soy privilegiado Si porque están en he esa sido selva. concejal, diputado, congresista, entonces el Estado me presta seguridad. Por eso a ¿Usted mí no me han anda a robado. pie? A mí no me han robado. Y por eso yo exijo seguridad y yo exijo que el crimen sea combatido. Y por eso nosotros tenemos seguridad para poder estar diciendo lo que estamos diciendo aquí. Y yo quiero expresar algo. Ojo con el comentario de que como las personas no tienen oportunidades, entonces delinquen. Entonces miremos si allá en El Salvador aumentó la pobreza. ¿O será que esa seguridad genera atracción de inversión, atracción de emprendimientos, genera más empresarios, más empleo? Porque hoy El Salvador es uno de los países más seguros de América Latina. Era el menos seguro de todos. Esos maras, estábamos mirando cifras de 58.000 maras, otros de más de 110.000 maras. Y hoy El Salvador goza de seguridad. Entonces van a decir que eso no es exitoso. Eso es exitoso. A propósito de la discusión, el ministro de Justicia, que es el responsable de esa cartera, Néstor Osuna, ha dicho que con el proyecto de reforma penal y penitenciaria que tiene en su cartera se van a mejorar las condiciones de los presos colombianos. Eso sí, descarta mano dura, descarta más construcción de cárcel en el país, que es un reclamo desde hace muchos años. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca. Este gobierno no quiere gastar un solo peso en construcción de nuevas cárceles. No es prioritario construir nuevas cárceles. Queremos disminuir, sí, el hacinamiento penitenciario. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca ya en los minutos finales. A propósito de la discusión, el presidente Petro se ha pronunciado públicamente sobre su opinión, su referencia, su percepción sobre el actual sistema carcelario y penitenciario del país. Ha dicho que no le gusta y que es inminentemente necesario cambiarlo. En el programa existe la voluntad y describimos la necesidad de que el sistema carcelario realmente sea un sistema para la rehabilitación del preso en un espacio de venganza. Eso implica la dignificación del preso, eso implica que muchas actitudes que hoy se consideran criminales dejen de serlo. Doctora Esmeralda, su reflexión final ya sobre la discusión de hoy. Mire, María Camila, a raíz de tanto escándalo que ha tenido el INPE, estamos apoyando la reforma del sistema penitenciario. Es necesaria replantear una cantidad de situaciones que se presentan en este sistema. Al distinguido decirle que definitivamente hay que sacar esas manzanas podridas, pero no podemos satanizar obviamente una entidad. Es necesario, pero también debemos garantizar los derechos de aquellas personas que están privadas de la libertad. No avalamos conductas como la del negro Over ni conductas delictivas dentro de los establecimientos carcelarios, pero tampoco podemos vender un modelo como el que hay en este momento en El Salvador, que es absolutamente violador de los derechos humanos. Importante decirle a la ciudadanía que tenemos más de 98.000 personas viviendo en condiciones absolutamente indignas, personas que tienen un dinero destinado para ellos y que se la roban y que por esto no inician ese proceso de resocialización. Entonces, decirle a la ciudadanía, al gobierno, al representante, al distinguido, que la cárcel no puede ser la única sanción a imponer, debe ser la última. Representante Garcés. Yo creo que en Colombia tenemos una crisis de valores profunda. Aquí el respeto a la vida lo perdimos. Ahora hay toda una política de tolerancia al crimen, no de apoyar a la persona honesta, trabajadora, que quiere salir adelante por su familia, generando ingresos lícitos, legales. Y yo pienso que es una vergüenza. El presidente de nosotros, Gustavo Petro, viajando por el mundo tratando de legalizar la coca en el mundo, cuando ningún país está aceptando eso. El ministro y los ministros hablan de que entonces van a solucionar el hacinamiento de las cárceles, pero es liberando los criminales, no invirtiendo en mejores condiciones para los presos. Yo vendería esas cárceles que hoy tenemos en unos sitios muy bien ubicados, con unos
precios de tierra importantes y compraría terrenos en sectores rurales amplios, con mejores condiciones, porque yo sí estoy de acuerdo, tiene que haber coincidencialmente en la misma orilla del alcalde de Medellín que está en plan de construir cárcel. Que construyan cárceles para que están en la antípoda política. Que se rehabiliten las personas, pero es que el problema del presidente Gustavo Petro es que es puro discurso. Ahí estamos aprobando una adición presupuestal de 23 billones de pesos al presupuesto, no hay un peso para mejorar las condiciones de los presos, entonces es puro discurso. Mientras tanto, el crimen tomándose nuestro país. Dragoniante Roballo. Bueno, nosotros hemos observado que las políticas de gobierno han sido acertadas. La reestructuración administrativa y la política anticorrupción que está llevando el coronel Gutiérrez ha sido acertada. El ministro de Justicia le apunta al deshacinamiento de las cárceles, que es un factor bastante importante, y es una corrección de todos los modelos fallidos que ha copiado antiguos gobiernos. El sistema carcelario depende de la rama ejecutiva, del Congreso de la República, de los alcaldes y gobernadores, porque los sindicados son responsabilidad de ellos, y no se puede satanizar una entidad que ha sido tan golpeada como el IMPEC. Obviamente hay muchos sectores políticos y económicos en Colombia que se han sentido tocados porque han tocado huella y están afectándole los negocios al no construir más cárceles, porque las cárceles en Colombia se están convirtiendo en bodegas humanas para enriquecer una élite colombiana. Nosotros lo hemos denunciado, hemos tenido muchas amenazas y hoy lo estamos materializando ya en proyectos que el gobierno ha aceptado este tipo de propuestas. Por eso alentamos al ministro y al director general del IMPEC para que continúen con estos procesos y obviamente nosotros mismos somos los que fortalecemos y esperamos que las manzanas podridas del IMPEC tengan sus sanciones. En este momento hay varios compañeros sancionados porque han cometido sus errores, porque ni el fuero sindical ni la condición de funcionarios públicos es un manto de impunidad. Le preguntan algunos televidentes, señor Roballo, ¿por qué no dragoniante? ¿Por qué distinguido? Que es un dato ya de color para la discusión, para cerrar la discusión. Bueno, el grado de distinguido es una distinción que tienen los dragoniantes que se han esmerado por su buen servicio y por su carrera. Pues yo tengo 20 años en el instituto, muchos de lucha sindical y muchos de derechos humanos, y hoy están copiando lo que peleábamos a gobiernos anteriores, que era humanizar el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque si se mejoran las condiciones de las personas privadas de la libertad, se mejoran las condiciones laborales. Peor es la de los congresistas, honorable. Eso es peor. El distinguido Oscar Roballo, esta noche aquí en Zona Franca. Distinguido, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Camila. Doctora Esmeralda Echeverri, un placer tenerla aquí en Zona Franca. Muchas gracias. Doctor Cristian Garcés, un gusto. Muchas gracias y seguimos en estos debates. Sí, señor, seguimos en el debate. Esta noche, hace unos días, casualmente el presidente salvadoreño, que es Nayib Bukele, defendiendo con toda la fiereza su modelo de mano dura en las cárceles de su país, se ha mostrado orgulloso de estas políticas que han sido el motivo de confrontación y de cruce de mensajes en un tono muy agrio entre él y el presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca, invitándolos como siempre a que se queden conectados con la programación habitual de Red Más. Los dejamos con la Tele Letal, que hoy nos tiene a Eduardo Arias y a Carl Troller, periodistas independientes que hicieron parte del equipo de los programas como Sociedad y Cuac, junto a Jaime Garzón. Que tengan una feliz noche, que descansen. A los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1.